¿Qué tal, amados? Muy buenas noches tengan ustedes. Es un placer nuevamente este miércoles, noche de bendición, poder saludarles, poderles decir que Dios está con ustedes, que el Espíritu Santo está en su hogar, está en su familia, está con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a glorificar al Padre como siempre lo hacemos, para darle toda la honra, toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús, empezando a adorarle y alabarle en esta noche. Amén. Así que prepara tu corazón para adorar al Padre en esta noche. Amén. Santo Espíritu.
Bienvenidos, hermanos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Y bueno, ahora vamos a recibir la palabra a través de
la boca del pastor, de nuestro pastor Armando Flores. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno. Y este es un momento de casi ya estamos en el último mes del año, ¿verdad? Ya mañana es el último mes del año. Y es un mes que todos sabemos que en los corazones se sensibilizan con nuestro Señor Jesucristo. Es un mes en que la gente perdona, la gente está más sensible a la voz del Señor, a que todo el mundo tenga una buena relación, a que todo el mundo tenga amor y paz y tranquilidad. Y es un mes así. Pero también es un mes muy riesgoso, muy peligroso, porque pues empezamos ya, antes de que termine este mes, pues ya tenemos por ahí algunas personas enfermas por la influenza. Incluso estaba viendo que el COVID subió un poquito por lo mismo de los fríos, y tenemos que tener cuidado porque pues ahí es donde el enemigo se empieza a meter en las debilidades, incluso climáticas, ¿no?, que tenemos, y ahí es donde se mete. Entonces nos tenemos que cuidar más y más. Y hoy la ilustración de esta prédica que el Señor le puse, prediquemos a Cristo. Es un tiempo para que, como los corazones están muy dispuestos, puede decir, para recibir la palabra, tenemos que nosotros que multiplicar nuestras fuerzas para poder enseñar la palabra de Dios y poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que prediquemos su palabra y que le seamos testigos hasta los confines de la tierra, donde más podamos, ¿no? Donde más podamos soltar la palabra. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. Pues vamos a poner todo esto en manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos tienes en este lugar para hacer el propósito que tú nos has dado, cumplir con la palabra, cumplir con el Evangelio de la salvación, del cual vino nuestro Señor Jesucristo a darnos el ejemplo y mostrarnos qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que hacer. Y hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que esté en este lugar abrace a todas estas personas que están en este lugar, y aún a las personas que nos están escuchando por las redes sociales, que tengan un abrazo de ese amor tuyo, que tengan un abrazo de sanidad en todo su ser, y que sea compartido ese abrazo de sanidad, de amor, de protección con todos los familiares que tenemos todos y cada uno de los que sentimos en este momento ese abrazo, Señor. Le declaramos que la sanidad de todas aquellas personas que creen en ti, Señor, les estés llenando su corazón, les estés llenando su cuerpo de sanidad. Hoy te pedimos por todos ellos para que sean sanados totalmente de acuerdo a tu santa voluntad. Espíritu Santo de Dios, revélanos las Escrituras, como siempre te pedimos, para que esta palabra sea dada con denuedo y que tu brazo sea extendido sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, para que tú hagas milagros y prodigios en todos y cada uno de los corazones, de la mente, del cuerpo, del espíritu, Señor, de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Dale un aplauso, por favor. Y entonces es un tiempo en donde ahora sí necesitamos de los ángeles guardianes, ¿verdad? Siempre decimos, Señor, activa un vallado de ángeles guerreros alrededor de mi familia, activa un vallado de ángeles guerreros, porque al final de cuentas tenemos un general de generales, que es el arcángel Miguel, pero es comandado por el general, todavía el general, que es nuestro Dios poderoso. Nosotros no tenemos ninguna potestad sobre los ángeles. Los ángeles son mandados por ellos, no por nosotros. Por eso siempre decimos, activa un vallado de ángeles guerreros alrededor de nosotros. Y los ángeles guardianes velan por nosotros. Cada uno de nosotros
hemos entendido que tiene un ángel guardián. El doctor Bill Graham, que lo conocemos todos, en base lo conocíamos, ¿verdad? Billy Graham, un gran predicador, muchas enseñanzas, Estados Unidos, estadios llenos de la palabra de Dios, y él predicaba siempre el evangelio de la salvación. Y entonces él encontró que en el plural, que se emplea en el versículo 4 del libro de los Salmos 91, todos sabemos que el Salmo 91 habla del abrigo del Altísimo, que moramos al abrigo del Altísimo, y vivimos al abrigo del Altísimo y moramos bajo su sombra. En el versículo 4, aquí ahorita no tenemos la pantalla, pero ahí lo pueden ver. Versículo 4 dice que con sus plumas te cubrirá, ¿verdad? Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, eso, ¿verdad? Aquí lo importante es que con sus plumas, Dios, como vivimos al abrigo de él y moramos bajo su sombra, dice en el versículo 4, con sus plumas te va a cubrir. ¿Quién? Está hablando de Dios. Y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces este predicador grande, Billy Graham, concluyó que cada creyente tenemos al menos 2 ángeles para protegernos de cualquier situación que se venga. Pero también concluye que, pues obviamente Dios no tiene alas. Dios no es un ángel. Dios no tiene alas. Dios es un espíritu, pero no tiene alas ni plumas. Entonces esta pluralidad aquí en el versículo 4 habla de que como Dios no tiene alas ni plumas, entonces está hablando de los ángeles, que Él manda un vallado de ángeles, y con sus alas y sus plumas ellos nos cubren, y debajo de estas alas estaremos seguros. No sé, yo me imaginaba hoy en la tarde, le preguntaba al Señor, bueno, tú no tienes alas, no tienes plumas, los ángeles sabemos que están cuidando los querubines, los serafines cuidan tu trono. Entonces, si cuidan el trono del Señor, obviamente si nosotros vivimos a su abrigo y moramos bajo su sombra, los serafines también nos están cubriendo a nosotros, los ángeles nos están cubriendo. Y concluye este personaje que pues son las alas de los ángeles que nos cuidan y nos cubren. Entonces nos cubren para protegernos de todo el mal, de todo dominio invisible que vemos en el espíritu o que no vemos en el espíritu, pero que sentimos que el espíritu, todo es cuestión espiritual. Los demonios andan ahí y los espíritus también, que son ángeles, pues nos cubren, nos cuidan. Esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque la ilustración que vamos a hacer de esta palabra que yo le puse, prediquemos a Cristo, viene una ilustración que me gusta ilustrar todo con la Biblia. Aparece un ángel y vamos a ver este pasaje, esta historia, muchos de ustedes ya lo tienen, es Felipe y el etíope. Hechos 8:26. Aquí esta palabra se ilustra con un ángel. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí se aparece un ángel a Felipe y le da una instrucción, le da una orden. Por eso es importante, los ángeles nos comunican mensajes de Dios muchas veces dicen: no te vayas por aquí, vete por acá. Sabemos que el Espíritu Santo interviene y me atrevo a decir que el Espíritu Santo es el que comanda todo esto, ¿no? Pero manda a esos ángeles para que nos den instrucciones. Le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur, a un camino desierto. Entonces los ángeles actúan muchas veces como mensajeros. Incluso el significado de ángel es mensajero. El significado es mensajero, son mensajeros. Nos dan mensajes tremendos. Por ejemplo, una vez mi esposa, la pastora, estábamos en la iglesia donde nos congregábamos y estábamos alabando al Señor, bajamos de la alabanza, porque
tocábamos ahí con esa alabanza, y había unos escalones. Y entonces se cae y mete la mano y casi se le rompió la parte de la muñeca, ¿verdad? Estaban ahí unos doctores que son congregantes, y la doctora Lulú dice, vete al doctor porque parece ser que traes fractura. Ya eran como las 12 de la noche, ¿verdad? Por ahí así, estábamos terminando, se baja, se cae, llega la doctora, la revisa y dice, mañana te vas temprano a sacar radiografías porque de seguro tienes ahí una fractura. Pero me la entablilló. Y se la entablilló. En la noche, ya durmiendo, la pastora en sueños ve en visión un ángel grande, hermoso, blanco, que le agarra la mano y dice, no te preocupes, está sana. Y de repente en la mañana no tenía nada, no le dolía nada. Entonces el ejemplo es ese. Tenemos ese mensaje de Dios de sanidad por medio de estos ángeles. Recuerden que a María le habló el ángel, ¿no? Y le puso ahí la semilla para que ella entendiera que iban a ser el Mesías en su vientre. Y vemos cómo esta escritura de los ángeles puede ayudar activamente al avance de las iglesias, transmitiendo esos mensajes a la mente de todos nosotros, ¿no? Por eso hoy le pongo prediquemos a Cristo, porque es tiempo de predicar siempre a Cristo, siempre. A mí me preocupa mucho en las prédicas que siempre demos el mensaje de salvación. Al final tenemos que decir quién se quiere salvar, porque a eso venimos. Entonces, los tiempos se están acortando. Cada día que pasa es un día menos en donde el Señor va ya a venir por segunda vez. Es un día menos, siempre lo tomo así. Un día que pasa, se acerca más el tiempo. Un día que pasa, se acerca más el tiempo. Un año que pasa, se acerca más el tiempo. Y si lo vemos así, cada vez estamos más cerca. Gracias a Dios y gloria a Dios de que el Señor venga y nos arrebate. Eso es lo que deseamos todos. Entonces, Felipe había evangelizado en Jerusalén y en Samaria. Recuerden que los samaritanos con los judíos no se llevaban. Sin embargo, estaba evangelizando Felipe en Samaria, estaba hablando la palabra en Jerusalén. Y el ángel le dice, ve fuera del camino, ahí al desierto, y con el eunuco de Etiopía. ¿Quién era Felipe? Acuérdense que había un apóstol que se llamaba Felipe. Este Felipe no era ese apóstol, este Felipe era un judío que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este Felipe era el diácono. El que estamos hablando es Felipe, el diácono. Recuerden que los apóstoles decían, ya tenemos muchos discípulos y ya nos es imposible cuidar a las viudas y cuidar a los huérfanos, porque todas las ofrendas pues llevaban comida a las viudas, a los huérfanos, y ya los apóstoles dicen, ya no podemos, o nos dedicamos a la palabra y a la oración, o nos dedicamos a cuidar a las viudas y a las huérfanas. ¿Por qué? Porque tenían ya ahí un problema con los griegos, que decían, ustedes ya a las viudas de nosotros ya nos acercan, las están descuidando. Entonces, ¿qué hacen? En Hechos 6, del 1 al 7, ahí hay elección de los 7 diáconos, y ahí eligen a Felipe. Vamos a leer en Hechos 6, del 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria de la comida y de todo lo que necesitaban darles. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4,
Y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, aquel que apedrearon, que lapidaron, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, entre otros 4, ¿no? Entre otros, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí la cuestión es que eligieron a Felipe. Felipe era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe totalmente. Felipe fue elegido por Dios, entonces, para evangelizar. Imagínate, Dios hoy a ti te ha elegido, y no hoy, ya te eligió desde hace tiempo, para evangelizar, para dar la palabra a tu familia, a tus amigos. No sé, allá afuera hay mucha gente, dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, mucho pueblo tengo aquí, habla, no calles, dice la Escritura, porque tengo mucho pueblo aquí. Y el Señor nos está dando hoy esta instrucción: habla, no calles, evangeliza, para convertir a los no creyentes en cristianos y aparte, pues, bautizarlos. El Felipe bautizó al primer no judío, un eunuco etíope, allí en Gaza. Entonces, este es un punto de partida que se toma para evangelizar a toda la iglesia etiopía. Felipe, apodado el evangelista, le apodaron el evangelista, predica, hace milagros en Samaria, convirtió a Simón el Mago. Por ahí una historia de Simón el Mago que les quería pedir, les quería dar dinero para que le pusieran las manos y le dieran el Espíritu Santo para que él pudiera hacer lo mismo con la gente y cobrarles, ¿no? Entonces ahí le dijeron: no sabes en la que te estás metiendo, arrepiéntete de lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces convirtió a Simón el Mago y también sanó, exorcizó y bautizó a gran cantidad de samaritanos. Imagina todo lo que hizo Felipe. Hoy el Señor nos está diciendo que eso y más tú y yo podemos hacer. Tú y yo podemos hacer eso y más. Convertir a las personas que quieren lucrar con el Evangelio. Hablar la palabra a esas personas que quieren lucrar con el Evangelio. Sanar a las personas mediante las oraciones que hacemos los martes. Incluso exorcizar, sanar a esas personas y liberarlos de esos demonios que tienen. Y hacer los bautismos en agua. Los bautismos en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a Hechos 8:27. Seguimos con la historia de Felipe. Hechos 8:27. Entonces, él se levantó y fue. Felipe se levantó y fue. ¿Qué hizo? Se levantó y fue. Escuchó la voz de Dios. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Condace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Primeramente, no era cualquier persona, era un funcionario de la reina, y era, me imagino que era su ministro del tesoro, porque dicen que estaba sobre todos los tesoros de la reina, pero tenía una cualidad: había ido a Jerusalén para adorar. Por eso decía yo que hoy es tiempo, en este mes que viene, de tener ahí a la gente que viene a adorar al Señor. Por aquí pasan, en el mes de diciembre, por aquí salen todas las peregrinaciones. Aquí pasan y pasan y pasan. Son las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Ustedes que vienen ahí y están cantando. Ahí los perros están aullando y se quedan ahí, porque ahí los peregrinos pernoctan un poquito, descansan, cenan, me imagino, porque son la madrugada, y pasan. Y es tiempo de que el día de mañana van a empezar a pasar, y pasan todo, muchas veces, muchos días. Entonces van a adorar a Dios. Están sus corazones dispuestos a adorar. Entonces esta situación del etíope era esa: venía a adorar a Jerusalén. Felipe, muy centrado en Dios, y como fue muy centrado en Dios, como tú y yo debemos de ser centrados en Dios. ¿Para qué? Para poner atención a la voz de Dios. Muchas veces
ora por esa persona. Y como que nos hacemos así, como que no queremos hacerlo nada. Una vez mi esposo y yo fuimos a correr allá a Chapultepec y había un grupito ahí de niños, jovencitos, ¿verdad?, con diferente capacidad, y pasamos los dos caminando ahí por el lago. Los vimos así y seguimos caminando. 10 metros adelante nos quedamos viendo y el Espíritu nos habló. Nos regresó. ¿Sientes lo mismo que yo? Sí. Te digo que nos regresamos. Sí. Bueno, vamos a regresarnos, vamos a orar por los niños. Estuvimos orando por ellos, se agarraron la mano, eran como 15, ¿verdad? Reina y su maestra. Como 15 agarrados de la mano ahí, decían amén y amén. Fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros centrados en Dios. El Evangelio nos habló, el Espíritu nos habló, vayan y oren. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad, sobre todo en estos días, para que la gente que venga a adorar podamos discernir las instrucciones del Espíritu, las instrucciones de Dios, para levantarnos e ir a donde el Señor nos manda. Entonces Felipe obedeció, se levantó y fue. Entonces, ¿qué tan obediente tenemos que ser en estos días? Pues bastante. Hechos 9, del 28 al 29, volvemos con la historia. Entonces, volvía el eunuco sentado en su carro, ya había ido a adorar, porque volvía desde Jerusalén de adorar, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fíjate, el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Hay mucha gente que trata de leer la Biblia, pero no la entiende. Por más que la lea, y muchas veces se desanima, y ahí la tienen. Yo he ido a algunas casas de los familiares donde la tienen abierta ahí. Y en un versículo, ahí está el versículo, empolvada, pero hasta ahí queda, no la leen. En los hoteles siempre hay Biblias para que leamos la Biblia. Siempre yo, cuando voy de viaje, o iba de viaje, porque ya casi no voy de viaje, pero antes iba mucho de viaje, y ahí estaba la Biblia, y pues no la leía, porque todavía no era cristiano, y ahí se quedaba, ¿no? Pero mucha gente no la lee. ¿Por qué? Porque no la entiende, o tratan de sacar de su propia revelación en sus fuerzas, y entonces desvirtúan el Evangelio de Cristo. Es peor todavía, mejor que no la lean. Ya te decía, voy a decir algo que decía mi jefe allá, decía: cuidado con los tontos con iniciativa. Cuidado con esos que leen y sacan: no, el Señor me habló y el Señor me dijo. Y entonces empiezan a sacar revelaciones propias de sus fuerzas. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 1, del 8 al 10, Gálatas 1, del 8 al 10, dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Anatema es maldición. Y los que están en anatema son separados de Dios. Acuérdense que el anatema que de Acán, ¿no? Que le hizo a Acán cuando fue a la guerra y se trajo un lingote de oro, y se trajo un manto babilónico y lo escondió. Entonces, ¿qué le dijo a Josué? Dios: ahí tienes un problema, tienes un anatema, tienes una persona que trajo maldición al pueblo, por eso han perdido todas las batallas. Así es que ve y busca a Acán y mata a él y a toda su familia. Imagínate, maldición. Entonces, cualquiera que anunciar, por eso es muy importante que siempre decimos: todo tenemos que estar sustentado en la Biblia, pero no nada más en un versículo, sino en todo el contexto de toda la Biblia, porque muchas veces los predicadores se nos van y sobre un versículo queremos imponer una doctrina. Tenemos que ver
todo el contexto de la Biblia para decir, aquí dice, entonces el Antiguo Testamento sí se refiere a esto, pero esto se le debe dar esta interpretación. Espíritu Santo, yo no quiero interpretar por mis propias fuerzas, dime qué quisiste decir con esto, y entonces el Espíritu Santo nos da la revelación exacta. Hay que tener mucho cuidado, porque yo cuando leí esto dije, cuidado, pues hoy me tengo que pegar mucho más a toda una sana doctrina. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea separado de Dios y sea maldito. Imagínate, es una palabra muy fuerte. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Doctrinas sanas tenemos que tener. Es por eso que siempre debemos de pedir al Espíritu Santo, revélanos las Escrituras, Señor. ¿Qué me vas a poner a decir? Pero ¿sabes qué? Que no sean mis fuerzas, que sea la palabra con denuedo. Por eso decimos que sea mi palabra con denuedo, Señor. Tu palabra a través de mí con denuedo, para que tú extiendas. Y así dice la Escritura, que es el Señor cuando se habla la palabra con denuedo, cuando adoramos con denuedo, y denuedo es con fuerza, con fortaleza, con sabiduría divina. El Señor extiende la mano sobre todos los congregantes y vendrán prodigios y milagros sobre todos nosotros. Hechos 8, 30 al 31, seguimos con la historia de Felipe. Hechos 8, 30 al 31. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? 31. El eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hemos sido enviados para enseñar las Escrituras a toda esa gente que no cree, a toda esa gente que anda perdida allá afuera. Hemos sido enseñados y preparados para dar las Escrituras. Por eso nos preparamos, por eso venimos aquí los miércoles, por eso estamos en los domingos, en las iglesias, en Puerta del Cielo, aquí en Ríos de Agua Viva, en todas las iglesias estamos aprendiendo. Por eso es importante que los predicadores, sea quien sea, ¿no? Sea el apóstol, el pastor, sean los servidores que están predicando allá, cualquiera, tenemos que predicar la sana doctrina. Amén. Entonces hemos sido llamados para enseñar y para ser testigos fieles a Jesús hasta los confines del mundo. Gloria a Dios que tenemos por ahí una iglesia que tiene Maná de Vida para las Naciones. Tienen una estación de radio que llega a los 5 continentes. Por cierto, para que pasarle a ellos el link, las 24 horas estás escuchando alabanzas, las 24 horas estás escuchando prédicas, palabra. Aquí predicamos los pastores, ni predican los miércoles y los lunes, en la mañana, en la tarde. Tenemos media hora y estamos predicando. La pastora pues predica los sábados, yo predico los viernes, y llega a los 5 continentes. La palabra de Dios llega a los 5 continentes en ese radio Maná de Vida para las Naciones. Y es algo que nos regocija de alegría. El apóstol que tenemos también predica la pastora Grecia, los pastores Hurtado predican, y otros predicadores más de Venezuela. Un pastor predica en francés, ¿verdad? Un pastor predica en francés, y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de cumplir con la Escritura. Seremos testigos hasta los confines de la tierra. ¿Cómo? Dando la palabra. Y es algo que nos tiene muy privilegiados, muy agradecidos con el Señor, porque es algo tremendo. Entonces, hemos sido diseñados
y enseñados para serle testigos. Romanos 10, 14, 7. Romanos 10, 14, 7 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Es lo que tenemos que enseñar. Tú invocas el nombre del Señor, vas a ser salvo. Pero dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Imagínate, imposible, ¿no? Sin haber quien les predique. Si tú no te mueves, si tú no le hablas a tus hijos, a tus familiares, a tu esposa, a tu esposo de la palabra, pues ¿cómo van a creer? Si no han oído. Entonces tú y yo les tenemos que predicar el Evangelio de la salvación. Dice en el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pues hoy te quiero decir que tú y yo hemos sido enviados. Tú y yo hemos sido enviados. Pero aquí dice: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos que asegurarnos que Dios es el que nos ha enviado. Sí. Y no autoenviarnos. Hay mucha gente que se autoenvía. Y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo. ¿Cuánta gente no? Mucha gente hay así. El Señor me dijo y el Señor me puso aquí. Pero muchas veces tenemos que discernir exactamente quién es el Señor. ¿El Espíritu Santo te dijo eso? ¿Seguro? No tenemos que estar a la ligera. Hay que cuidarse mucho. Cuidar si estás seguro, cuida de que no resbales, dice la palabra, que no caigas. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con decir: el Señor me dijo. Porque muchas veces hacemos mentiroso al Espíritu Santo. Es una blasfemia, que eso no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos: el Espíritu de Dios me dijo que tú vas a tener un auto en diciembre. Y el Espíritu Santo: yo te dije, pues tranquila, me estás haciendo mentiroso a mí. Luego, pues no que el Espíritu te dijo que iba a tener un auto. No tengo nada. Entonces hicimos mentiroso al Espíritu Santo y no podemos hacer nada en contra de eso. Es algo tremendo que debemos de tener cuidado. Dice en el 16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces mucha gente se resiste a creer en el Evangelio, pero nosotros hay que cumplir con lo que Dios nos dijo. Usted le enseñe, usted hable, no calle y punto. Deje que el Espíritu se haga cargo de lo demás. Usted nada más plante la semilla de la palabra, y es lo único que nos está pidiendo el Señor: plantar la semilla. Es muy fácil hablarle a nuestros hijos, ¿no? Aunque nos digan: no, ahorita no tengo tiempo, no sé, yo ya te dije. Yo ya cumplí con el Señor, pero la semilla cumplí. Ya. Dejemos que el Espíritu haga lo demás. El 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero si no oyen la palabra de Dios, ¿cómo van a tener fe, verdad? Vamos a otra vez a regresar a Hechos 8, 32, 35, al pasaje del eunuco. Dice: y el pasaje de la Escritura que leía el eunuco era este: como oveja a la muerte fui llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Isaías, el profeta Isaías, estaba profetizando 700 años antes de la llegada de Cristo. Imagínate, 700 años, es un buen de años, pero ya lo profetizaba el profeta Isaías. Y el eunuco no decía: bueno, pues ¿de quién habla? ¿De sí mismo, de Isaías, o de quién habla? No, estaba hablando del Mesías, de Jesús. Estaba hablando que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y no abrió su boca. No abrió su boca. Tenía ahí las 8 bienaventuranzas, bien plantadas: manso, humilde, las bienaventuranzas que vimos hace 8 días. 33. En su humillación no se le hizo justicia,
mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra, fue quitada de la tierra su vida. Ya no estaba Jesús ahí. Jesús resucitó y ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Y más aún, Dios nos dice que estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínate todo lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso ahora es muy fácil, el velo se rompió, muy fácil entrar al trono del papá, entrar a su casa, entrar y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús y desde ahí ver al Padre, ver el resplandor. No lo podemos ver, vemos un resplandor nada más, pero desde ahí podemos hablar con Él. Ya tenemos que estar en comunión con el Señor, ya más junto a Él. Somos privilegiados. Hechos 8:34-35. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús, el Evangelio de la salvación. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hablar? Tenemos que hablar del Evangelio de Jesús, el Evangelio de la salvación. Y Dios tiene sus tiempos perfectos para que podamos hablar la palabra con libertad a nuestros familiares y no convertirnos en piedra de tropiezo. No nos afanemos en hablar y en hablar y en hablar y en hablar, porque nos convertimos en piedra de tropiezo. Dios tiene sus tiempos. Por eso al inicio hablaba de que en este mes que viene mañana son tiempos de que los corazones se abren totalmente a la palabra de Dios. Son esos tiempos en donde el eunuco iba a adorar y regresaba. Este mes es ese tiempo. Aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos, y muchas veces aprovechamos cuando nos juntamos con los familiares en la cena de Navidad. Yo el año pasado fui a la cena de Navidad de unos familiares y le dije, Señor, si tú pones en mi boca que yo hable antes de la cena, antes de tomar la cena, tú ponlo en mi corazón. Y me puso a hablar. Es más, me lo pidieron. Abrió sus corazones. ¿Puedes hacer una oración? Uy, ahí me solté. Me solté a hablar del Señor. Recuerden que esto y esto, aquello, estamos reunidos por esto. No sabemos si este día nació el Señor Jesús, pero lo que sí sabemos es que dio la vida por ti, por ti, por ti, por mí, en la cruz, y ahora nosotros podemos ser salvos y podemos. Y ahí empezamos a hablar. Son momentos en que tenemos que hablar, no callar. Hoy ya la gente nos pide, y me refiero a la gente de nuestros propios familiares, ¿no? Que oremos por ellos. Y ellos mismos dicen, somos súper bendecidos, porque hoy tengo para esto, tengo para el otro, tengo para llevar a mis hijos acá, tengo para darles de comer. Dice, somos bendecidos. Pero muchas veces no saben que las bendiciones que nos caen a ti y a mí les caen a ellos, porque nosotros estamos tomados de la mano del Señor, vivimos a su abrigo, moramos bajo su sombra, y los ángeles nos cuidan, nos protegen, pero también nos protegen ellos, porque las oraciones que hacemos por ellos son efectivas y la oración del justo puede. Amén. Entonces es muy fácil discernir todo esto, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar esos tiempos que Dios nos pone. Hace un mes vino mi hijo Gonzalo, que estuvo aquí dando el testimonio del domingo con su esposa. Estuvieron aquí dando un testimonio de vida. Resucitó mi hijo. Es una historia larga, pero él resucitó. Él ya estaba muerto y resucitó. El hermano de la esposa de mi hijo también
resucitó. Ya le habían dicho, ya vaya y despídase de su hijo porque ya le faltan horas para que muera. Los dos están vivos. Gloria a Dios. Los dos están vivos. Entonces, ellos dicen, oren por mí, oren por nosotros. Y hace un mes, mi hijo Gonzalo y su esposa recibieron al Señor acá en la casa pastoral. La pastora hizo la oración de salvación, oramos por ellos, les dijimos, lo tienen que hacer con fe, y lo tomaron con mucha fe. Ahora ya son cristianos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y nos tenemos que tomarles poco a poco, no afanarnos y ¿sabes qué? No afanarnos, porque ellos ven nuestro corazón, ven que nosotros, Dios está con nosotros, y ellos ven el testimonio. A través del testimonio ellos se van a convertir, porque se van a convertir. Da falta mucho tiempo. Entonces no desesperemos. Mucha gente, mi casa y yo, vamos a servir al Señor, y así yo lo creo, y va a suceder. Entonces tenemos que hablarles el evangelio de la salvación. Hijo, si te acercas a Dios, te va a ir bien y tendrás la salvación eterna, que es la que estamos peleando todos. Pero si no, ¿sabes qué? Vas a tener una muerte eterna en el infierno. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Hasta que el Señor, ya sembraste la semilla, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Hechos 8:36. Seguimos en la historia. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagina que el Espíritu Santo lo tocó tanto y había un propósito. Por eso el Espíritu mandó a Felipe: ven para allá, porque este eunuco va a ser de los nuestros. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando la gente dice, yo me quiero bautizar. Dios hace las cosas perfectas en su tiempo, y la semilla que fue sembrada da frutos. Nosotros sembramos la semilla, o otra gente sembró la semilla tiempo atrás, llegan a la iglesia, pero también nosotros ayudamos para que esa semilla dé ese fruto. Primera de Corintios 3, del 6 al 8. Primera de Corintios 3, del 6 al 8 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos el cuerpo de Cristo, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Siempre hemos dicho que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Toda la unidad en el Espíritu Santo trabajando para salvar esa alma. Esa alma ya venía a lo mejor con una semilla, ¿no? Pero en la sonrisa de la persona que lo recibe, hermanito, bienvenido, el tratamiento que se le da, el amor que reciben, el amor que se recibe de los hermanos, la palabra que se les da, los líderes que ven por ellos. Todos tenemos un porcentaje. Yo digo que el mismo porcentaje, nadie se lleva un porcentaje mayor. Cuando se salva un alma aquí, el porcentaje es el mismo del que está en la puerta al del que está predicando. Yo siempre lo tomo así: todos somos una sola. Entonces, si somos un cuerpo, va agarrando. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto para el fin, para que esa alma se salve, para que esa alma se bautice. Y el sábado, hablando de bautizos, tuvimos aquí bautizos. Y todos, si integramos todo lo que sucedió antes de ese bautizo que tuvimos los sábados, personas recibieron la semilla, el trato de amor que decimos que le dio el servidor, o la palabra de aliento que les da la iglesia, o la palabra de aliento que le da la esposa o el esposo, el deseo mismo de esas personas de venir a predicar. Todo eso se conjuga y llega a que la semilla se vuelva en que el alma esa se salva y que se bautiza.
El Espíritu Santo es el que hace la obra, redarguye de todo pecado, y el crecimiento, ya lo vimos, es de Dios. Así es que a Dios sea toda la gloria. Porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice la palabra. Vamos ya al último, Hechos 8, 37, 38. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Es lo que tenemos que hacer. Por eso al final de las prédicas, ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Bueno, Romanos 8, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Yo te quiero decir a ti que estás en las redes sociales, que si esta palabra te ha llegado y quieres recibir al Señor Jesús, es momento de hacerlo. A los que están en las redes sociales, yo te diría que cerraran los ojos y le dijeras al Señor con toda tu fe: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador. Creo en mi corazón que Dios te levanto de entre los muertos, te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús, hoy pongo todo mi corazón abierto para que hoy tomo a Dios como mi Padre y le doy la gobernabilidad al Espíritu Santo para que me lleve y me guíe a los caminos celestiales hacia tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a los dos últimos, 8, 37, 38. No, perdón, ese ya. El 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La obediencia de Felipe a la voz del Espíritu Santo fue sustentada por Dios y fue transformado un corazón arrepentido, que era el del eunuco. Vamos a ya los dos últimos, estoy diciendo desde hace rato, son los últimos, ¿verdad? Hechos 8, 39, 40. Cuando subieron del agua, fíjate que hay algo muy importante que me encantó. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí hubo una transformación del eunuco, fue una obra del Espíritu Santo, y Felipe fue el instrumento final para llevarlo a los pies del Señor. Tú y yo posiblemente seamos el instrumento final de mucha gente, pero también posiblemente seamos el que siembra la semilla. Así es que el que siembra es lo mismo que el que saca el fruto, ¿no? Es lo mismo. Que no te afane nada de eso. Y aquí fue algo muy tremendo, porque dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No fue arrebatado al cielo, pero sabes que de repente se encontró en Azoto, en una ciudad, Azoto, que está a 50 kilómetros de Jerusalén. A 50 kilómetros. Haz de cuenta que ahorita en este momento te encuentras en Cuernavaca. Son como, de aquí a allá, de la caseta allá son como 50 kilómetros. Pero te encuentras ahí en Cuernavaca. Así. Fue transportado por el Espíritu Santo. El eunuco ya no lo vio más y se fue. Y esto es algo parecido como aquella vez que Pedro dice: si eres tú, Señor, haz que yo camine. Entonces caminó y era el Señor Jesús. Y dice que cuando subió a la barca, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, en cuanto se subió el Señor Jesús, llegaron a la otra orilla. Son transportaciones milagrosas, así como Elías, ¿no? Que fue traspuesto, como no, fue traspuesto sin ver muerte. Y algo sucederá contigo, conmigo, si el día de hoy, si en este momento llega el Señor Jesús y nos arrebata, es lo mismo.
nos arrebata en el rapto cuando Él venga como Rey. Y aquí lo corroboramos en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow, tremendo esto. El eunuco siguió gozoso su camino, pero Felipe fue a predicar a otra ciudad, por eso fue traspuesto. Y entonces Felipe, cumpliendo con la palabra, fue hasta los confines de donde él podía ir, hasta los confines, para predicar la palabra. Él comenzó a predicar no nada más a los samaritanos, sino también a los gentiles en la ciudad de Cesarea. La propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra la tenemos que hacer tú y yo. ¿Y cómo? En Hechos 1:8 dice: pero recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos a Dios, a Jesús en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no esperes a que Dios te transporte a otra ciudad, no esperes a que Dios te transporte a la entrada de la puerta de tu vecino, no esperes a invitar a tu iglesia a que el Señor te lleve a un lugar traspuesto. No, ya hazlo. Déjale al Señor que te transporte cuando Él quiera, cuando Él venga y te arrebate. Déjaselo, sino cumple con lo que Dios pone, ¿no? Tú solamente predica a Cristo. Y ese es el mensaje de hoy: predica a Cristo. Señor, te damos gracias gracias por la palabra de esta noche. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias porque siempre nos das una palabra que nos exhorte, pero también una palabra que nos consuele y también que nos edifique, Señor. Hoy hemos cumplido, Padre Santo, con tu voluntad para enseñar esta palabra, Señor, y hemos cumplido en nuestros corazones para recibir esta palabra dentro de nosotros, para ponerla por obra, Señor. Danos esa fuerza, ese denuedo, para que la gente que se cruce con nosotros y que tú así lo dispongas, le demos esa palabra, le demos siquiera un abrazo, una palmadita, cualquier cosa que tú nos pongas, Señor, que nosotros podamos cumplir, para que nosotros sembremos esa semilla. Ya será cuestión del Espíritu Santo que haga la obra, Señor. Danos esa fuerza, esa fortaleza para cumplir con tu voluntad. Hoy te damos toda la gloria, la honra y el honor por tener el privilegio, Señor, de ponernos en este lugar para que pudiéramos tener este alimento espiritual, Señor. Gracias por el alimento de esta noche. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra sea para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso. Gracias. Gracias, nos despedimos de las redes sociales. Dios les siga bendiciendo grandemente.